Vamos a grabar, así que buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva clase de química. En el día de hoy nos meteremos en lo que serían las transformaciones químicas, lo que nosotros conocemos como reacciones químicas. Hay varios tipos de reacciones químicas y bueno, estas reacciones químicas las manejamos, las describimos dentro de lo que sería el método científico mediante lo que se llaman ecuaciones químicas. Vamos a meternos un poquitito en el tema, vamos a hacerlo compartiendo pantalla, de forma tal que vamos a hacer un recorrido sobre nuestro apunte de clases. Hoy, por supuesto, lo que hice fue enviarles por el chat del grupo para que esté disponible y tengan disponible lo que sería este apunte. Yo ya lo he enviado varias veces, pero para que lo tengan fresco. Bueno, así que comenzaremos a charlar sobre, como les contaba, ecuaciones químicas y reacciones químicas. El fenómeno físico son las reacciones químicas. ¿Cómo las describimos? Bueno, en la antigüedad los alquimistas tenían algunas técnicas. Bueno, en lo que es la química moderna, se trata de incorporar simbología o modos de representar más bien matemáticos, por lo cual vamos a ver lo que se llaman las ecuaciones químicas. Ahora bien, este fenómeno que estamos tratando de describir, que lo hacemos mediante ecuaciones, la verdad es que estas ecuaciones no son tales, no tienen el verdadero sentido que se le da en las matemáticas. Entonces ahí tendríamos un ejemplo, estaría mostrándoles un ejemplito en el cual lo que vemos es una cierta ecuación que dice A más B implica una flecha que se transforma, sería el significado de esa flecha, en C más D más C. Bueno, ¿de qué se trata esto? El signo más como primera medida no es una operación de adición, una operación matemática, sino que significa que los dos elementos se toman y se mezclan, de alguna manera. ¿De acuerdo? Y después, los elementos antes de la reacción, bueno, comienza una transformación, un proceso de transformación química y da por resultado lo que está, digamos, a la derecha de la flecha. Perdón que ahí me salió por otro lado. Entonces, lo que yo quería contarles es que estas transformaciones químicas, bueno, utilizan simbología, utilizan un lenguaje, pero básicamente lo que significa es, lo que está a la izquierda serían los reactivos, lo que está a la derecha serían el producto de la reacción química. Entonces, en este contexto podemos decir que, bueno, las reacciones químicas no son todas iguales. Las hay de diferentes tipos, de combinación, de descomposición, de desplazamiento, doble descomposición o doble desplazamiento, isomerización y transformación nuclear. Lo que vamos a tratar de hacer es ir describiendo cada una de ellas brevemente. Entonces, acá lo que pongo es algunos ejemplitos como para mostrar lo que sería el primer caso. El primer caso en el que estamos tratando sobre las transformaciones químicas por combinación, que básicamente es una unión directa entre dos o más sustancias. Ojo, las sustancias pueden ser elementales o compuestas. Una sustancia elemental sería, por ejemplo, una molécula de oxígeno, una molécula de calcio. Una sustancia compuesta sería, por ejemplo, cloruro de sodio. Entonces, donde hay más de un elemento, nos permite hablar de sustancias compuestas. Cuando tenemos un único elemento, estamos hablando de sustancias simples. En el primer ejemplo que yo les estoy proponiendo, estoy incorporando de alguna manera la representación que ya habíamos estado viendo respecto de la nomenclatura de la tabla periódica. Entonces, en esa nomenclatura, denme un segundito que tengo que poner un código.
Bueno, me está fallando. Justo me estaba pidiendo un código la computadora. Disculpen que me distraje, pero me estaba pidiendo un código para que no se me cierre. Me voy a entrar en otra computadora que se me cerró. Bueno, lo concreto de todo esto es lo siguiente. Yo tengo reacciones químicas de combinación. ¿Qué implica? Por ejemplo, en la naturaleza tenemos magnesio. En el aire hay oxígeno, moléculas de oxígeno. De su combinación natural obtenemos, ¿qué cosa? Óxido de magnesio. Eso sería lo que estaría mostrando en la gráfica. Ahora bien, fíjense que en este caso tendríamos dos moléculas de magnesio y una molécula de dos moléculas de magnesio, tenemos uno de cambio de color, y una molécula de oxígeno y me daría dos moléculas de óxido de magnesio. Bueno, este es un poquitito el esquema en el cual este tipo de transformaciones, por simple combinación, por presencia, se va produciendo esa vinculación. ¿De acuerdo? ¿Por qué se genera esto? Bueno, por diferentes características están estos tipos de reacciones químicas que serían diferentes. En algunos casos, el solo hecho de que se encuentren en forma espontánea genera la reacción química. Cuando son los niveles energéticos parejitos. Muchas veces lo que ocurre es que necesitamos poner, para que se produzca una reacción química, calentar, por ejemplo, una sustancia. Hay un ejemplo que hoy vamos a trabajar en el simulador, que ya vamos a estar viendo un poquitito más adelante, que nos permite, o son reacciones químicas exotérmicas, es decir, la transformación química libera calor, o son transformaciones químicas que se llaman endotérmicas, es decir, que absorben calor de afuera. Entonces hay que calentar las sustancias hasta una cierta temperatura para que lleguemos a la temperatura adecuada que nos permite, de alguna manera, que se establezca esta transformación química. Bueno, otro de los casos que les estaba mostrando acá es el caso de hierro más el azufre, que me da sulfuro de hierro. Y entonces, por supuesto, también hay una cuestión que es importante tener en cuenta. Acá cuando aparece la palabra sulfuro férrico, hay esta terminación ico y la función oso, implican que hay más de una manera de combinarse las sustancias. En este caso, el azufre tiene más de una manera de combinarse con otras sustancias. Entonces podríamos tener sulfuro ferroso y sulfuro férrico. De la misma manera podríamos tener óxido cuproso y óxido cúprico. Un ejemplo típico que siempre hago mención porque uno lo visualiza rápidamente es la manera, y tienen que ver con el contexto en el que se produce la transformación química. Entonces, los elementos que se establecen en el vínculo pueden tener más o menos iones, es decir, ¿se acuerdan que nosotros teníamos electrones libres o la avidez de los electrones en algunos, para completar el orbital A8, como hemos estado charlando, que era la ley del octeto, que hemos estado charlando la clase pasada? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurría? Lo que estaba ocurriendo era que, en función de una cierta característica de contexto, por ejemplo, en el caso del cobre, nosotros hacemos una cúpula de cobre. Se ponen las chapas de cobre, se cierra, quedan las cúpulas normalmente, son bastante, pues usan una lámina muy finita, impermeable y interesante. Entonces, un ejemplo típico es la cúpula del Congreso, con ese color verde tan particular, es el óxido cuproso. ¿Por qué? Porque está en un contexto de mucha humedad y entonces la transformación química del cobre a óxido de cobre se hace en un ambiente muy húmedo. Entonces se genera un tipo de ligazón en base a estas valencias que yo les comentaba. Mientras que, por ejemplo, en la cúpula de San Nicolás, el color es un rojizo oscuro, en el cual, como es una atmósfera más abierta, menos húmeda, menos intensa, la capa es rojiza. Es como si nosotros tuviéramos los cañitos de cobre de agua o gas. Entonces, fíjense, cuando usamos para gas un caño de cobre, normalmente luego de ponerlo va perdiendo el brillo, se pone opaco y un color más oscuro. Bueno, esa es la presencia superficial del óxido. Sería este tipo de transformación.
es una transformación de tipo combinación en forma espontánea. Ahora, ¿qué pasa? El mismo óxido de cobre forma una película, una capa, que hace que no pueda seguir estando en contacto el cobre que está en el interior con el oxígeno y entonces se detiene la transformación química. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el caso del hierro, que tendríamos lo que yo les decía, el óxido ferroso y el óxido férrico. ¿Por qué? Porque por las características del óxido, en el caso del hierro, es escamosa y entonces se empieza a abrir. Y entonces permanentemente queda expuesto el nuevo material a la presencia del oxígeno del aire. Y por eso se produce este proceso de transformación. Como les contaba, bueno, acá estábamos hablando de otro ejemplo que era el del sulfuro férrico. Tenemos otro ejemplo interesante, que es el ejemplo del monóxido de carbono en la atmósfera que se mezcla con oxígeno y genera dióxido de carbono. Después tendríamos el agua más óxido de calcio, y acá sería interesante ver qué es lo que ocurre, ¿no? En el caso del agua más óxido de calcio, es una típica transformación de tipo exotérmica, que lo que genera es calcio. Voy a cambiar de color, esperen que voy a cambiar de color porque no sería el mejor de los colores. Bueno, en este caso tenemos calcio, hidróxido, que sería hidróxido de calcio. Esto es lo que se conoce como cal viva. Entonces, el óxido de calcio que tenemos acá sería la cal viva. Lo hidratamos, se produce una reacción exotérmica, o sea, libera calor y aparece el hidróxido de calcio, que sería la cal apagada en polvo, aunque se haya mezclado con agua. Puede estar dependiendo del agua excedente, puede ser en polvo, en pasta o en una dispersión de agua. Y acá lo que tendríamos, fíjense, en este caso, esta ecuación me marca una cierta cantidad de moléculas. Entonces, en este caso, tendríamos 2 moléculas de agua y 2 moléculas de oxígeno y una de calcio, con lo cual tendríamos esta estructura, que es la estructura que se puede armar. Bueno, tendríamos 2 moléculas de hidróxido de calcio. Y entonces un poco esto sería el devenir que se va generando en estas transformaciones químicas y cómo se van construyendo. Estos formatos, que serían los productos resultantes, tienen que ver mucho con la búsqueda de la estabilidad energética en las uniones químicas. Siempre se busca el escalón más bajo, el más estable, sería el que implica menor necesidad de energía para mantener unidas las piezas. Entonces, por ejemplo, una situación muy interesante es la siguiente. Tomemos el hierro con el que estábamos charlando y nosotros en la naturaleza básicamente casi no encontramos hierro de estado puro. Muy raras excepciones, únicamente en una veta que haya estado protegida y que no haya tenido acceso a oxígeno. Pero en la naturaleza en general se obtiene siempre óxido de hierro. Ese óxido de hierro, ¿qué hacemos? Otro tipo de transformación. Sería la transformación que sigue. La transformación por descomposición, en la cual se le da mucho calor, se rompen las moléculas y tenemos el hierro y el oxígeno por separado. Esa búsqueda, nuevamente, una vez que tenemos el metal de hierro, busca de nuevo y aparece esta combinación y vuelve a su estado inicial, que sería el de menor nivel energético. Para volver a romperlo tenemos que volver a levantar la temperatura y cargarlo. Entonces esa sería un poquito la dinámica. Yo lo que les voy a proponer acá también es una transformación que es interesante. Esperen que tengo que borrar la pizarra y avanzar un poquitito, que es el nitrógeno. Vamos a hacer un ejemplito con el nitrógeno más hidrógeno que nos da amoníaco. ¿Cómo vamos a construir esta relación en esta transformación química? Pero nos vamos a valer para eso de, acá tendríamos un simulador, en el cual tendríamos, esperen que vamos a hacer amoníaco, para ver esa transformación. Entonces, por un lado, teníamos estas distintas instancias, digamos, acá lo que podríamos hacer es escribir 2 por calcio, OH, y listo, lo tendríamos completado.
Les pido que en el apunte que les di que esté incompleto lo completen. Y acá tendríamos que ver qué pasa con el gas nitrógeno, que por supuesto las moléculas de nitrógeno, ¿cómo deberían estar? Una molécula de nitrógeno está compuesta por dos elementos dos elementos fundamentalmente. Entonces, y el hidrógeno otro tanto. Con lo cual tendríamos que tener algo de este estilo. Y acá tendríamos que tener un signo más por el medio para decir que hacemos la transformación. Luego, podríamos decir que necesitamos que se produzca la transformación y vamos a tratar de encontrar amoníaco. Vamos a ver de qué se trata esto con nuestro simulador entonces. Acá tendríamos nuestro simulador y acá tendríamos nitrógeno y vamos a ver cómo lo podemos ir construyendo de a poquitito. Me estarían quedando unos 7 minutos para el primer bloque, así que bueno, vamos a tratar de ir avanzando un poquitito. Una molécula de nitrógeno tendríamos por aquí. Una molécula de hidrógeno tendríamos por aquí. Y vamos a ver qué pasa si tenemos esto. Fíjense, no está en equilibrio. ¿Qué significa esto? Que yo lo que tengo que buscar es que se dé una, por supuesto, el amoníaco, lo que tiene es que es una composición, es un compuesto, es una sustancia compuesta en la que hay una presencia de un nitrógeno y 3 hidrógenos. Entonces, lo que tenemos que buscar es que, para que esto se arme, que quede en equilibrio, necesito de dentro de los componentes la misma cantidad de elementos que como producto. Entonces podríamos probar por acá, fíjense, para tener dos moléculas por ahí la cosa no va tan bien. Vamos a ver. Entonces fíjense, acá tenemos 2 por 3, 6. Acá tenemos que poner 2 por 3, 6. Bueno, fíjense cómo de a poquitito fui logrando establecer la combinación adecuada para que en esta transformación por combinación se produzca el equilibrio. Para eso, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber una molécula de nitrógeno y tienen que haber, digamos, en contacto 3 moléculas de hidrógeno. Entonces, en esa combinación, lo que obtenemos es el amoníaco. El amoníaco se produce por varias razones, entre ellas, las razones que, por ejemplo, un ejemplo y les estoy contando, es una sustancia que surge de la descomposición natural de los productos orgánicos, y es un olor fuerte, es un gas incoloro, fíjense, el nitrógeno es un gas, el hidrógeno es un gas, y el amoníaco también es un gas. Bastante feo, penetrante, y después se puede producir a nivel industrial. Es fácilmente soluble en agua, con lo cual, claro, normalmente se vende en soluciones para que sea, para utilizarlo como elemento muchas veces de limpieza, en fin, para productos industriales, de uso industrial más que nada. Se lo utiliza para hacer fertilizantes, se lo utiliza para hacer, qué sé yo, productos de limpieza, refrigerantes, se lo utiliza como componente de algunos alimentos y bebidas. Este es un material muy inestable, fácilmente degradable. Y, por supuesto, en la naturaleza, como es forma parte de la dinámica natural, es fácilmente absorbible. Pero bueno, lo concreto es que acá lo que estuvimos viendo es esa construcción. Esa construcción a nivel industrial tiene que ver con lo que hay un proceso químico, a ver si me acuerdo cómo era que se llamaba, el de Bosch. Bueno, pero pongámosles como método de Bosch, no me acuerdo, eran otro químico más, pero la verdad es que no me acuerdo y me acuerdo de Bosch por las herramientas. Pero en realidad esto es un proceso en el cual tenemos una combinación directa del nitrógeno que se toma de la atmósfera y el hidrógeno que se utiliza, saca, ¿saben dónde? Del gas natural. Ambos gaseosos, entonces se mezcla esta reacción y se obtiene con lentitud, puesto que necesita una gran cantidad de energía para que se active la reacción química, para que se logre esa estabilidad química del nitrógeno. En general, ¿qué se hace? Se utilizan catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Y acá bien empezamos a hablar de algunos términos nuevos. Son sustancias
que son distintas de la reacción química, que en realidad no forman parte de la reacción química, pero desencadenan la reacción química. Entonces esos serían los catalizadores. Y otra de las cosas que se hace para mejorar esta transformación química, me estoy ahogando, ahí está, es aumentar la presión y la temperatura, de forma tal que esta reacción que les estoy mostrando se pueda ver favorecida. Bueno, estas condiciones lo que generan que haya mayor energía cinética, así que las moléculas se muevan más, y entonces se puede mejorar, al estar en movimiento, se pueden obtener esta transformación química. Y otra cosa piola que tiene es que como es un gas, trabajando con la densidad de los gases, a medida que se va formando, se puede ir retirando en el proceso industrial, con lo cual tenemos un mecanismo de producción continua. Y eso está muy piola. Las presiones, más o menos, para que tengan una idea de las temperaturas a las que se hace esta reacción química, está en el orden de 400 a 500 grados, y la presión está entre 850 y 950 atmósferas, más o menos. Creo que el promedio del 900 es un buen número. Y más o menos para que tengan una idea, la reacción química tiene un rendimiento, es decir, yo agarro, pongo una cierta cantidad de hidrógeno, una cierta cantidad de nitrógeno y no obtengo la totalidad de la transformación química. El rendimiento de este tipo de transformación química ronda el 40%. Con lo cual, bueno, son características de este tipo de transformaciones. Así que bueno, más o menos me metí con una reacción química, les conté un poquitito la historia del proceso industrial. ¿Por qué? Porque el objetivo era más o menos dar un panorama. Pensemos que recién hablamos un poquitito de una de las principales, de las primeras transformaciones, que serían las transformaciones por combinación, que son las más simples, y bueno, teníamos la posibilidad de mostrarlo en con el simulador. Seguramente vamos a trabajar con agua y con la combustión del metano también, pero ahora se nos está por terminar el bloquecito, así que espero que nos reencontremos. Nos tomamos 5 minutitos y nos reencontramos, ¿de acuerdo? Cuando se corte, por supuesto. En el mientras tanto, implica, bueno, este tipo de reacciones químicas, fíjense cómo en realidad están presentes permanentemente en todos nuestros actos de la vida. El solo hecho de respirar, cuando tomamos aire, lo que tendríamos que hacer ahora es un poquitito charlar sobre, bueno, acá tendríamos el caso de separación de agua, que sería otro tipo de reacción química, y después tendríamos para mirar la combustión del metano. Así que bueno, por el momento vamos a detenernos por acá, vamos a tratar de avanzar un poquitito más con estas sustancias. Acá nos quedaría entonces el amoníaco, era NH3, y habíamos dicho que eran, ¿cuántas moléculas habíamos dicho que eran? Deme un segundo. Esta no era la transformación, era esta. Teníamos una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de amoníaco. Entonces, bueno, lo que quería hacer ahora era, de alguna manera, completar esta transformación química, que hemos dicho que era 1 más 3, y acá teníamos un 2. Y de alguna manera armamos esto para que vean cómo, a fin de cuentas, son las transformaciones químicas. Lo que buscamos es un balance de componentes. Entonces, todos los componentes que tienen esta transformación química, bueno, se ven vistos de alguna manera reflejados en el producto final. Siempre no hay materia que aparezca en forma espontánea. Esto es el principio de conservación de la materia. Todo lo que está antes tiene que estar después. De alguna manera o de otra, no hay aparición de materia de la nada. ¿De acuerdo? Bueno, otro tipo de transformación de este estilo sería, por ejemplo, el caso, qué sé yo, acá no hablamos del óxido, habíamos hablado del oxígeno y monóxido de carbono, habíamos hablado un poquitito del agua con el óxido de calcio, que me da hidróxido de calcio, lo habíamos completado un poquitito,
analizamos este caso puntual del nitrógeno y del hidrógeno para hacer amoníaco. Y bueno, estuvimos charlando de esa transformación química. Vamos a tratar de hablar un poquitito ahora de las transformaciones de descomposición. Bueno, acá en la descomposición, en las transformaciones químicas por descomposición, lo que ocurre es que los elementos que están unidos, por alguna razón en particular, se produce una descomposición y se transforma un elemento complejo, compuesto, en otros más sencillos. El ejemplo típico sería el caso del agua, en hidrógeno más oxígeno. Y como les había contado, teníamos dentro de acá, teníamos la separación del agua. Entonces, así que fíjense que acá tenemos varias opciones. Entonces el agua se transforma en hidrógeno más oxígeno, en oxígeno, el óxido de mercurio, en mercurio más oxígeno, y el cloruro de amonio en amoníaco más cloruro de hidrógeno. Bueno, vamos a meternos en la primera de las transformaciones para tratar de ver qué es lo que ocurre. Bueno, y por qué, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos una molécula de agua. Por supuesto, fíjese que me da como para tener dos moléculas, una molécula de hidrógeno, pero ¿qué pasa? No me da para tener oxígeno, tendría un elemento incompleto, con lo cual necesito por lo menos dos moléculas de agua para tener dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Entonces, este sería el esquema en el que se produce una descomposición. Cada vez que hay dos moléculas de agua que se pueden descomponer, obtenemos dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Esa sería un poquito la secuencia. Con respecto a otros procesos de descomposición, bueno, tendríamos otros procesos como ser como les contaba, el óxido de mercurio, que sigue la misma lógica, se descompone en dos moléculas de mercurio y una molécula de oxígeno, y en el caso del cloruro de amonio, acá tendríamos que avanzar, ¿no? Acá tendríamos que poner agua, podríamos hacer así, poner el agua, las moléculas H2O, acá le tendríamos que poner el subindicado, el subíndice, que indica que cada molécula tiene dos elementos. Acá lo que ponemos en nuestra flechita para mostrar la transformación química. Y acá tendríamos que poner hidrógeno, que hemos dicho que eran 2.H2, más una molécula de oxígeno, habíamos dicho, así que ponemos O2. Y acá lo que tenemos que hacer es, bueno, subindicar, es decir, poner los subíndices correspondientes que indican la composición. Todo esto es una nomenclatura, es algo formal, abstracto, y básicamente es una forma de expresarlo. La verdad es que a lo largo de la historia de la humanidad se han dado un montón de circunstancias y un montón de fenómenos de transformación química que, bueno, había gente que tenía las proporciones del material que se combinaba y metía rezos en el medio, y por ahí ese rezo implicaba una cierta cantidad de tiempo, una canción cantada. Por esto para que vean la diversidad que uno dice, bueno, pero la canción que no hace nada así. Por ahí la canción lo que estaba generando es, por ejemplo, una frases, se cantan a un cierto ritmo, nos da un cierto lapso de tiempo, que es el tiempo que tarda en iniciarse un proceso químico. Entonces hay un montón de explicaciones. Hay una serie de indígenas en Australia que no conocían los números, y hacían los mapas como canciones, por ejemplo. Entonces, conceptualmente podemos encontrar a lo largo de la historia de la humanidad un montón de procedimientos y protocolos, y eso no quiere decir que sepa más o que sepa menos. Lo concreto es que acá estamos usando un lenguaje matemático, una simbología sistemática, ordenada, y que nos permite manipular prácticamente una cantidad increíble de transformaciones químicas. Por eso la importancia de este lenguaje que nos permite no solo documentar, sino replicar los procesos químicos que en la práctica, cuando hacemos un proceso industrial, estamos, qué sé yo, en casi una soldadura, uno realiza una acción, o por ejemplo, cuando está el cable de cobre, lo estamos soldando, generamos un cierto tipo de transformaciones, algunas que no necesariamente son químicas,
pero que bueno, que en la práctica tienen una descripción, una visión, y en lo concreto, cuando lo describimos en papel, el proceso, empezamos a involucrar este tipo de cosas, ¿no? Me estarían faltando poner el óxido de mercurio, ¿no? Entonces, óxido de mercurio, vamos a ver cómo sería. Tendríamos, mercurio era Hg, H mayúscula, G de mercurio, se tiene que transformar en Hg, acá me faltaría ponerle un oxígeno, y ver qué onda. Y acá tendríamos más oxígeno. Por supuesto, yo sé que el oxígeno, la molécula de oxígeno tiene que tener dos, sí o sí, para estar funcionando. Así que bueno, en principio yo ya diría, fíjense que acá tendríamos que tener un 2 y acá tenemos que tener un 2, ¿no? Porque tengo dos moléculas de este lado y se tiene que cumplir esta condición de alguna manera. Así que bueno, de alguna manera estaríamos construyendo esta transformación. Acá el mercurio no sé por qué no sé por qué. Me estaba tomando error. Ahí está. Entonces ahí tendríamos el óxido de mercurio que se transforma en estas dos sustancias. Luego, por último, nos quedaría el cloruro de amonio. Interesante, ¿no? Acá esta transformación es una transformación interesante. ¿Por qué? Porque es una transformación que se tiene que dar a más o menos 338 grados, ¿eh? Para que se produzca la descomposición. Entonces tendríamos que el cloruro de amonio es NH4 cloro. Entonces, ahí vamos. Una cosa es amoníaco, otra cosa es amonio. NH4 es amonio, ¿eh? Y NH3 habíamos dicho que era amoníaco. Entonces, cloruro de amonio, ahí está, ahí lo armamos. A esto le sumamos calor, se suele en las transformaciones químicas expresarlo de esta manera, y la temperatura está en el orden de los 338 grados. Entonces, en este caso, ¿qué obtenemos? Porque no es cualquier temperatura, es bajo ciertas condiciones. Normalmente, en lugar de calor, lo que se suele hacer es un simbolito de estas características. En lugar de calor se llega a poner así un simbolito de estas características que significa básicamente eso. ¿De acuerdo? Y lo que nos quedaría, lo que nos daría por resultado sería amoníaco, que lo habíamos visto un poquito más arriba, NH3, mala mía, NH3, más, y el otro es cloruro de hidrógeno. Fíjese como cloruro, los nombres me van tirando centros. Cloruro implica cloro, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, hidrógeno, cloro, ahí está, ahí lo armé. Y entonces me quedaría, acá tendríamos que ponerle el subíndice, y por supuesto, en este caso puntual, el hidrógeno siempre tiene un solo anión. Fíjense que el cloro también le faltaba para completar un electrón. Entonces, fíjense que era como el cloruro de sodio, en una construcción bastante semejante, muy similar. Se suelen encontrar. Entonces, bueno, habíamos hablado de la sal de mesa como cloruro de sodio y esto de la electronegatividad y todo esto. Bueno, este tipo de transformación química también es una transformación química en la cual el cloruro de hidrógeno es un elemento, si tuviéramos que componer desde los orígenes, estaría tomando este tipo de unión iónica, ¿de acuerdo? Bueno, voy a grabar esto para no perdérmelo. Entonces, más o menos hemos armado un poquitito de las transformaciones de composición, es decir, de los elementos simples, hagamos unos compuestos, y bajo ciertas condiciones los de descomposición. Lo que vendría ahora serían lo que se llaman reacciones de... Un segundito más.
ahí está. Reacciones de desplazamiento, es decir, reacciones químicas en las cuales tengo, por ejemplo, sulfato de cobre, que a fin de cuentas es casi bueno, es una sustancia compuesta en la cual tenemos un elemento metálico. Y en la presencia de otro elemento metálico se produce un reemplazo. Es como que el sulfato se siente más afín con el zinc, entonces suelta el cobre y toma el zinc. Esta sería una manera de explicarlo. Y de esa Es manera... similar a la prueba que hicimos de laboratorio donde se le agregaba a lo último el zinc y Exactamente, volvíamos a obtener exactamente, la exactamente, limadura cobre. exactamente, básicamente lo mismo. Entonces, esa reacción la habíamos visto en nuestro laboratorio virtual. Bueno, acá tendríamos entonces una transformación que es de desplazamiento. Es decir, acá empezamos a ver un poquitito los por qué de esa transformación que habíamos visto, porque ahí estábamos estudiando, digamos, un fenómeno que era diferente, el que se mantenía la cantidad de materia. Entonces, acá pasa lo mismo. Fíjense que lo que está antes de la transformación va a estar después. Entonces, cuando ponemos la balanza va a ocurrir eso. Pero lo concreto es que se produce un reemplazo. Por eso se habla de desplazamiento. El cobre es desplazado por el zinc. Luego tenemos lo que se llamarían doble descomposición o doble desplazamiento, en el que básicamente lo que hacemos es mezclar dos sustancias y se produce un intercambio. Entonces, un ejemplo típico, fíjense que es este que tendremos acá, que es el nitrato de plata más cloruro de sodio, dos sustancias compuestas, cuando se encuentran en contacto y ponemos bajo las condiciones. Podríamos buscar, yo la verdad que no me acuerdo las condiciones, así que sería bueno por ahí, denme un segundo que voy a ver si hago lo siguiente. Voy a buscar en internet, porque la verdad que no me acuerdo bajo qué condiciones se daba. Condiciones para de nitrato de plata y cloruro de sodio reaccionan químicamente. Bueno, pero lo concreto de todo esto, ¿qué es? Lo que obtenemos es, en lugar de nitrato de plata, el nitrógeno es reemplazado, de alguna manera, por el cloro, y entonces lo que tenemos es cloruro de plata más nitrato de sodio. Entonces, ese tipo de transformación, acá tenemos, a ver las condiciones, si las tengo. Bueno, acá tengo un comentario que está bueno, porque la verdad que este no me lo acordaba, pero está bueno para ponernos en clima. Dice, el nitrato de plata es una sustancia, es un compuesto, lo hago con bastante detalle, iónico. Es una sal, ¿de acuerdo? Las dos son sales, tanto el eh, nitrato de plata como el cloruro de sodio son sales. Donde los cationes, en este caso el catión sería la sal y en el otro sería el sodio. La cuestión es que cuando se produce la disociación, se produce una reacción química y lo que se intercambian son las sales. Se está buscando las condiciones. Bien, simplemente en condiciones naturales, el resultado de la mezcla de nitrato de plata y cloruro de sodio, que tienen un color blanco, digamos, se transforman y en el fondo del vaso se va produciendo la transformación, precipita. Y ahí tendríamos lo que sería el cloruro de plata y por el otro lado el nitrato de sodio, que como es soluble en agua, permanece en la mezcla sin precipitar. Y ahí se produce la separación por esos cambios de estados. Pero lo importante es entender que cuando mezclamos dos sales, este nitrato de plata es una sal, el cloruro de sodio es otra sal, se mezclan dos sales, se produce lo que sería un desplazamiento doble. Es decir, lo que tenemos son dos sustancias totalmente diferentes. Y esta es un poco la magia de la química.
En fin. Después tenemos lo que se llama isomerización. ¿Qué sería la isomerización? Bueno, básicamente son compuestos, ¿eh? Tenemos varios átomos de la molécula, ¿y qué ocurre? Son productos que tienen los mismos componentes, por llamarlo de alguna manera, pero dispuestos de diferentes maneras. Y eso hace que cambien las propiedades. Un ejemplo típico sería, si yo tengo un compuesto que se llama ABC, con los enlaces correspondientes, y el otro, que sería un isómero, sería la misma cantidad de componentes, pero ordenado de otra manera. ACB, por ejemplo. Entonces, eso sería, por supuesto, las dos sustancias con propiedades diferentes. Entonces, a eso se lo llama isomerización, cuando lo que se busca es de una sustancia pasar a la otra recombinando los elementos. Esto se da mucho en el proceso de destilación del petróleo, cuando se rompen las cadenas y se arman sustancias con cadenas más sencillas. Bueno, de alguna manera estaríamos en presencia de algo semejante a esto. ¿De acuerdo? Voy a ver, esto también me gustaría tener algún ejemplito de isomerización, como para poder hacer mención. Más allá de que le comentaba, por ejemplo, acá busqué dentro de los materiales orgánicos, se dan ese tipo de ejemplos. Entonces, acá lo que estaba buscando es el caso de una tónica que tenemos pentano. Acá les voy a pasar un poquitito lo que estaba buscando recién, como para mostrarlo, si bien la reacción química tiene su complejidad. Un ejemplo de isomerización sería, acá tenemos pentano, fíjense que es una mezcla en la que tenemos CH3, CH2, CH2, una cadena, y bueno, se puso una transformación en isopentano, que es diferente. Y así tendríamos reacciones de reagrupamiento diferentes. Entonces, acá tendríamos un buen ejemplo. Este me parece interesante como para capturarlo. Dentro de las isomerizaciones, porque no, la verdad es que no había puesto ningún ejemplo, me parece que estaría bueno poner algún ejemplito por ahí. Después nos quedarían las transformaciones nucleares. Deme un segundito más que yo estoy aprovechando siempre para tratar de complementarlo un poquitito. Voy a hacer acá, voy a dejarles este ejemplo en el que teníamos, como les comentaba, el caso del... perdí la... Ahí está. Bueno, ahí dejamos. Pentano normal e isopentano era, ¿no? Sí. Pentano normal, isopentano. Estos agregados, bueno, lo saqué un poquito de la galera ahora porque se me ocurrió que isopentano, ahí está. Después tenemos las transformaciones nucleares, que sería otro tipo de transformación química, que tiene la particularidad, el ejemplo típico es la fisión nuclear. Este es mi ejemplo por excelencia, en el cual, es más, hubo un año, esto tengo una anécdota que es increíble, pero bueno, habíamos hecho una actividad para química, los chicos necesitaban una buena nota, entonces hice un afiche en el que explicaba esta transformación nuclear, que es la típica del uranio 235, a la que le agregamos un neutrón. Por supuesto, el neutrón colisiona con el núcleo de uranio 235 y que se produce uranio 236. Ese uranio 236 es totalmente inestable, se rompe, forma kriptón y
bario y libera 3 neutrones. Y se libera energía en el medio. Y ahí tenemos nuestra, o sea, en esa ruptura de la estructura atómica se libera muchísima energía y encima se produce la reacción en cadena, que es lo que tiene de interesante la fisión nuclear en base al uranio. Ese fenómeno de inestabilidad hace que se liberen 3 neutrones. Entonces se produce la reacción en cadena y se produce un proceso imparable, si no, por lo menos no es fácil de controlar. Dicho todo esto, prácticamente estaríamos cerrando lo que serían los diferentes tipos de transformaciones. Así que nos quedaría definir un concepto que es muy importante, que es el concepto de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Y además, respecto del número de oxidación, siempre se le va a poner delante un signo más o un signo menos. Esto, básicamente, y además siempre es un número entero. ¿Por qué? Porque representa el número de electrones de un átomo, que son los que habíamos hablado que estaban en los últimos orbitales, que podían sobrar o faltar. Entonces, cuando poníamos número de oxidación positivo, significa que tiende a ceder electrones en las uniones. Ejemplo, el sodio. Por otro lado, si le ponemos un signo negativo, quiere decir que está tendiendo a tomar su electrón de por allí, en cuanto pueda. Entonces, de esa facilidad de tomar o de ceder, generaba el desequilibrio eléctrico que generaban las uniones de tipo iónico. En los casos en que la electronegatividad, por supuesto, era acorde, donde había un valor de electronegatividad, como yo les conté, mayor de 1,9 o de 2, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué nos quedaría por comentar para ir cerrando la clase de hoy? Tenemos, ¿qué son los átomos? Sustancias simples o elementales a las que le asignábamos por convención, un número de oxidación 0. O sea, lo que no tiene avidez o posibilidad de reaccionar químicamente son los átomos que forman sustancias simples o elementales. Es decir, por ejemplo, una sustancia que encontramos que es monoatómica, es decir, que tiene un solo elemento, listo. En principio tiene un número de oxidación 0. Entonces, para tratar de entender este concepto, podríamos hablar de lo siguiente. Vamos a meternos con algunas formulitas, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, el agua y el amoníaco. Y entonces, digamos, esta oxidación la podríamos de alguna manera deducir, porque, por ejemplo, supongamos el agua. Nosotros tenemos dos elementos diferentes, el oxígeno, y por el otro lado tenemos, esto lo tengo que tener por acá abajo, acá estaría. Entonces, a ver si tenemos por acá algunos análisis. En nuestro caso, en el caso del agua, que vamos a tomar un ejemplo más simple y sencillo, ¿qué podríamos decir? El oxígeno tiene, fíjense, el hidrógeno es la unidad, por eso elijo, bueno, o el cloruro de hidrógeno podemos hacer lo mismo. Entonces, el hidrógeno es positivo y tiene un solo electrón, con lo cual lo tomamos como referencia y entonces podríamos decir que el número de oxidación, ¿cuánto sería? Más 1. Habíamos dicho que el signo más era el que tenía tendencia a deshacerse del electrón. Y el negativo, que en este caso sería el cloro o el oxígeno, era el que tenía tendencia a tomar. ¿Qué pasa? Tanto el cloro como el hidrógeno tienen valencia 1. Ese número de oxidación sería 1. En el caso del oxígeno es 2. Por eso, como el hidrógeno tiene 1, debe vincularse con 2 elementos hidrógeno. ¿Se entiende? Y de la misma manera, por ejemplo, en base al hidrógeno, podríamos deducir que, como necesita vincularse en el amoníaco, bueno, ahí yo lo hice a propósito, vieron que nosotros ponemos NH3. Yo lo que hice fue poner H3N al revés para que se note en el amoníaco está, como habíamos dicho, número de oxidación del nitrógeno, que sería -3, y en el del hidrógeno sigue siendo siempre +1. Y lo interesante de todo esto es que, déjenme encontrar mi tabla periódica, que creo que la tengo por acá,
Denme un segundito. Debo tenerla por acá. No, ahí no. Acá debería tener mi tabla periódica. Noten lo siguiente, que es otra cosa que quería mostrarles, que tiene que ver con respecto a las sustancias. Habíamos hablado del nitrógeno, habíamos hablado del oxígeno, habíamos hablado del cloro. Entonces, fíjense que el hidrógeno dentro teníamos una, como hemos dicho, un número de oxidación más 1. Y el cloro, un menos 1. Y está, fíjense, la fila número 17, tanto el flúor como el cloro, como el bromo, como el yodo, tienen la misma número de oxidación. El mismo número de oxidación, menos 1. En el caso del oxígeno, que era el otro que habíamos hecho mención, habíamos mencionado el cloro, menos 1, habíamos mencionado el oxígeno, que era menos 2, teníamos, y al nitrógeno, que era menos 3. Fíjense que estas columnas, de alguna manera, me describen también el fósforo 3, el arsénico 3, etc. ¿De acuerdo? Y en este caso tendríamos 1 para el litio, el sodio, el hidrógeno, y el beridio, magnesio, calcio, 2. Entonces, el número de oxidación, como vimos, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la posibilidad de combinarse en base a esos electrones que pueden ser cedidos o pueden ser tomados y la cantidad que estarían disponibles para establecer los vínculos. ¿De acuerdo? Bueno, otra consideración importante a tener en cuenta respecto de esto es que esta oxidación en los metales, lo que ocurre es que tienen varios valores de oxidación. Esto implica que hay lo que se llama un número de oxidación principal, que es el que está más, es el más habitual, el que se encuentra con más frecuencia en la naturaleza. Pero hay otras combinaciones. Esto tiene que ver con, ¿se acuerdan que yo les daba un ejemplo? El óxido cuproso o el óxido cúprico, y le daba, por el otro ejemplo que les daba, era el óxido ferroso, el óxido férrico. En los metales, en los metales ocurre esto. Los números de oxidación, tenemos uno que es predominante, al que llamaremos número de oxidación principal. Esto también debemos tenerlo por acá. Acá tenemos mi listado de metales. Y los números de oxidación que no serían los principales. Entonces, acá tendríamos una pequeña lista en la cual, fíjense, el litio, sodio, potasio, tienen más 1. Un solo valor. Y esto quería combinarlo de alguna manera con, denme un segundito que lo quiero mostrar con donde la encuentro, perdí la tabla periódica, acá está, ya la encontré. Fíjense que tienen que ver también con, ahí está, con la ubicación, ¿no? Estamos hablando del litio, del sodio, del potasio, del rubidio, del cesio, bueno, en este caso la plata. El francio no lo hemos puesto, pero bueno. Ejemplos sería en este caso. Y fíjense que tienen que ver con una ubicación. Después tenemos el calcio, el estroncio, el bario, el radio, el zinc, el cadmio, el magnesio, el beridio. Acá tenemos beridio, magnesio, calcio. ¿Hemos nombrado el estroncio? No. Bueno, son ejemplos. En esto tiene más 2. Más 2. El caso del cobre, y acá hay el mercurio, interesantes, situación. Tenemos dos valores, un valor principal y un valor, una oxidación principal y una oxidación que no sería la principal precisamente. Tratemos de ubicarnos en la tabla periódica y notemos lo siguiente. Ya encontramos estos materiales en las zonas intermedias de la tabla, donde la realidad, digamos, fíjense, tanto el mercurio como el cobre, acá tendríamos el cobre, dispuesto, esperen que voy a marcarlo un poquitito en azul, sí, con una traza un poquito más gruesa, el cobre por acá, y el mercurio por acá, que son los que estuvimos haciendo mención, en este sector
digamos, es que tendríamos algunas valencias, en este caso 1 y 2. En el caso del aluminio, que también se encuentra en las proximidades, denme un segundito que lo encuentre, está por acá arriba, el valor, la valencia es 3 acá. Y bueno, el del plomo tenemos 2 y 4. El plomo lo tengo más, esperen que tengo que borrar la pizarrita. En el caso del plomo, ahora voy a ver si, ahí está, ahí lo armé, lo bajamos a ver si lo encontramos al plomo por acá. Acá tendríamos selenio, galio, no lo estoy viendo, PB, paladio, rodio, acá está, plomo. En el caso del plomo tendríamos dos valores posibles, tanto el estaño como el plomo tienen como números de oxidación 2 y 4. En el caso del hierro, fíjense, ya estamos en el medio de la tabla, hierro, cobalto, hierro, cobalto, el níquel, fíjense estos tres elementos que tenemos acá, uno a continuación del otro. Tenemos níquel, cobalto, hierro, como les contaba, tienen acá 2 y 3. Fíjense que yo normalmente con los ejemplos que le ponía, óxido férrico, óxido ferroso, tienen que ver con esto, con las valencias. Entonces fíjense que el oso va a ser el que tiene el número de oxidación más pequeño y el ico va a ser el que tiene el número más grande. En el caso, bueno, del manganeso tenemos muchísima variedad. El manganeso, no me acuerdo dónde lo teníamos, acá está al lado del hierro, y tenemos 2, 3, 4, 6 y 7, con lo cual son bastantes combinaciones. En reactividad, bastantes números de oxidación, con lo cual presenta combinaciones con la misma sustancia como el oxígeno diversas. Entonces, a ver, podríamos agregar algo más por acá. Bueno, dentro de los no metales ocurre lo mismo, en el caso del cloro, el bromo, el carbono y el silicio. Bueno, acá tendríamos una sola valencia. En el caso del cloro, fíjense, el bromo y el yodo. Con lo cual, lo que vamos a generar son distintos tipos de compuestos. Estos compuestos pueden ser de tipo binario o de tipo terciario. Cuando mezclamos un no metal con oxígeno, obtenemos lo que se llaman hidruros no metálicos y óxidos ácidos. Y cuando lo hacemos con un metal, en el caso de la mezcla con el oxígeno, tenemos un óxido básico, y cuando tenemos el hidrógeno, tenemos lo que sería un hidruro metálico. Entonces, como les contaba, teníamos dos situaciones: un metal más un oxígeno, un hidruro no metálico. Un no metal más oxígeno, lo pondríamos así, por ejemplo. A ver, ahí no, tanto no. Ahí. Entonces, un no metal más un oxígeno me da un óxido ácido. Un metal más un oxígeno, un óxido básico. Un metal más un hidrógeno, un hidruro metálico. Y acá viene la parte interesante. Si a su vez al hidruro no metálico lo mezclamos con agua, tenemos un hidrácido. Cuando tenemos un óxido ácido, es decir, el oxígeno más un no metal, un óxido ácido, más agua, tenemos un oxácido. Y luego, dentro de los metales, un óxido básico, más agua me da hidróxido. No sé si se acuerdan del hidróxido de sodio. Y el hidruro metálico, que bueno, acá no he hecho ninguna mención porque el hidruro metálico se queda por allí. Conclusión: después agarramos y mezclamos un ácido más un hidróxido o base y nos damos sal más agua. Y básicamente ahí tenemos reacondicionado en un esquemita todos nuestros esquemas de transformaciones químicas, en las cuales lo que hacemos es generar o mostrar la formación de los distintos compuestos, binarios o ternarios. Entonces, esto sería simple, estos serían binarios, simples, binarios, y más abajo
los ternarios. ¿De acuerdo? Y yo creo que con esto prácticamente estaríamos como para ir cerrando la charla del día de hoy. Nos están quedando 2 minutitos, así que voy a avanzar, aprovecharlos, como para hablar sobre algunas reglas. Reglas para la formación de las distintas compuestos en general, ¿no? Entonces, los compuestos binarios están formados por 2 elementos, que serían, un ejemplo, los óxidos básicos, metal más oxígeno. Binario porque tiene 2 elementos. ¿De acuerdo? A ver, óxidos ácidos también, no metal más oxígeno. Y después los hidruros. ¿Por qué? Porque los hidruros tienen un no metal más hidrógeno y un metal más hidrógeno. Esos serían binarios. Luego tendríamos los hidrácidos, que eran hidruros provenientes que son flúor, cloro, bromo, yodo o azufre. Y finalmente, lo que podríamos decir es que elementos con igual número de oxidación se combinan átomo a átomo. ¿Mm? Es decir, elementos que tienen un número de oxidación más 1 y un número de oxidación menos 1 se combinan directamente átomo a átomo. Cuando los átomos tienen número de oxidación impar, se intercambian los números correspondientes, sus números de oxidación con los que se corresponden con la cantidad de elementos de la otra sustancia. Ejemplo, cuando yo les había hablado del agua, les había dicho que teníamos el número de oxidación del oxígeno era 2, el número de oxidación menos 2, el número de oxidación del hidrógeno era más 1. Fíjense que en la transformación química se cambian los números y queda hidrógeno 2, oxígeno 1. ¿De acuerdo a eso? Es lo que estaba tratando de explicarles. Por ejemplo, otra situación tendríamos el sodio más 1, lo habíamos visto en la tabla, oxígeno menos 2. ¿Cómo sería la fórmula química del óxido de sodio? Sodio 2, oxígeno 1.